En AM960 estamos informados. Quien sabe del tema es el profesor Daniel Panario, director de la Unidad de Ciencias de Epigénesis y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y alguien que ha investigado muchísimo sobre lo que tiene que ver con la contaminación y también mucho sobre lo que tiene que ver con la contaminación del Río Negro. Le damos la bienvenida, profesor Panario, al programa Informados de Radio G de Durazno. Melissa Muñoz y Andrés García le hablan. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Profesor, usted sin dudas, desde su punto de vista científico, conoce mucho más de lo que nosotros podemos decir, de lo que vemos en fotos, de cuando ese Río Negro está verde en realidad, de la contaminación, de qué puede pasar con la llegada de una planta de forestación a esta zona, de lo que usted ha investigado. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo estamos ambientalmente hablando? Bueno, primero debo decir que las investigaciones las hacen mis compañeros del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales que yo dirijo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, digamos, hay un grupo muy importante de doctores en limnología que están estudiando en forma permanente los embalses del Río Negro desde ya hace bastante tiempo, debo decirlo, ¿no? Es uno de los lugares en los cuales, digamos, hay bastante conocimiento científico. Afortunadamente, y por supuesto hay una preocupación muy grande, ¿no?, en cuanto a que efectivamente el Río Negro está contaminado. Los niveles de contaminación con fósforo a lo mejor no son tan altos, pero lo grave es que a pesar de no ser tan altos los niveles de contaminación con fósforo, está con proporciones de cianobacterias, o sea, floraciones de cianobacterias, que así se llaman, estos bloom de estos microorganismos, realmente muy fuertes y digamos con bacterias que generan toxinas muy serias, a su vez muy tóxicas, que han provocado, ustedes deben saberlo perfectamente, muerte de animales que han bebido las aguas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la situación es muy preocupante. Bosnia, UPM dirá lo que quiera, lo que le conviene, ¿no? Para que la gente le dé licencia social, pero en los hechos es un problema muy serio que se va a ver agravado, por supuesto, por la utilización del agua del embalse para el proceso de producción, ¿no? Hay que ver que es una cantidad brutal de agua que va a ser utilizada. Por supuesto que eso se exige a su vez que Rincón del Bonete les vierta una cantidad muy importante, 60 metros cúbicos por segundo, para ver de diluir ese fluente y enfriarlo a su vez, porque bueno, el agua sale muy caliente y eso también es muy serio para la vida en los embalses. Pero bueno, eso va a implicar primero que el río no es un caño, ¿no? Es menos un embalse. Un embalse tiene corrientes que van para un lado, van para otro. Las corrientes tienden a ser bucles, el viento condiciona para dónde van, etcétera. Y el embalse está lleno de brazos donde el agua queda muy quieta, y por lo tanto en esos lugares se van a intensificar la presencia de cianobacterias. Eso es un dato de la realidad. A su vez, para darle esa cantidad de agua, posiblemente creo que ahí se está pensando en subir la cota del embalse, lo cual va a afectar, como ustedes se imaginarán, otros lugares como San Gregorio Gualanco, por ejemplo, ¿no? Si le sube 1 metro el embalse, bueno, inclusive puede ser que algunas casas se inunden, en fin, y se queden sin playas. O sea, ¿Quién es el responsable de la contaminación del Río Negro? En la actualidad, bueno, la situación, ¿no?, que describió ahora, ¿qué es lo que está causando esta situación? Bueno, lo que ocurre es que los embalses tienden a concentrar algunos contaminantes, ¿no? Es decir, parte de los problemas que va a tener inclusive la ley de riego, por ejemplo, es que se van a generar embalses por todos lados y nuestros ríos, nuestros arroyos, en general ya tienen proporciones de fósforo altos, vinculados ya a la ganadería. No se requiere mucho más para que ya vengan con niveles relativamente altos de fósforo que después
en los embalses tienden a concentrarse, ¿no? El agua queda relativamente estancada y eso va concentrando el fósforo. Ahora, por supuesto que a partir de cierto momento se ha disparado una serie de producciones, es decir, el G, por ejemplo, está trayendo, digamos, ya fósforo proveniente de cultivos, ¿no? Es decir, la soja se ha extendido a suelos que antes no eran usados para la agricultura, ¿no? Y ese es el caso un poco de la cuenca del G. El resto de las cuencas todavía no están tan, digamos, pero sí existe ya a su vez en la planicie del Tacuarembó y en otros lugares la presencia de cultivo de arroz que durante muchos años no existió, sin embargo de a poquito se fue desarrollando en algunas partes. Bueno, el cultivo del arroz es complicado en ese sentido porque además el fósforo, digamos, en condiciones de anaerobiosis, como se llama, si falta de oxígeno se vuelve altamente soluble cuando las aguas de riego del arroz, que el arroz, como ustedes saben, es por inundación, son vertidas para la cosecha a los ríos, vienen con altos tenores de fósforo. Yo creo que todavía la cantidad no es demasiado significativa de la superficie. Digamos, últimamente no he mirado las imágenes satelitales para saber si es muy significativa la proporción de arroz en los afluentes del Río Negro, en fin. Así que no le puedo decir con certeza, pero bueno, de algún lado viene el fósforo, sin duda, ¿no? Y los lugares son esos, digamos, un poco la cuenca allí con presencia de soja, entre otras cosas, maíz, y el Tacuarembó en algunas planicies tiene ya arroz hace unos cuantos años. Uh-huh. Bueno, más los niveles altos con que ya viene por efecto de la ganadería, no es un dato de la realidad. Uh-huh. Es decir, los niveles con que son estos arroyos están en el límite de la ley o inclusive a veces por arriba. En todas estas investigaciones que ha realizado gente que sabe, que científicamente, ¿se vislumbra una posible solución ahí? ¿Cómo revertir esta situación? No, realmente no es sencilla la cosa. La prueba está que en Santa Lucía se tomaron una serie de medidas muy parciales, por supuesto, pero que podrían haber tenido algún efecto, y la conclusión a que estamos llegando es que en realidad la cantidad de fósforo que llega a los ríos es dependiente de la cantidad de fósforo que se importa, ¿no? De fertilizante que se importa. Es decir, la relación es directa. Tanto fósforo se importa, tanto fósforo aparece en las cuencas en las cuales se hace agricultura, ¿no? Como por ejemplo en la de Santa Lucía. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, hay varios motivos. Hay un cambio tecnológico además que se ha producido, como es la utilización de glifosato, digamos, y otros herbicidas, para utilizar lo que se llama técnicas de cero laboreo, ¿no? O sea, sin arar la tierra. Y eso implica que la fertilización es muy superficial y por lo tanto con el agua que escurre cuando llueve, el fósforo es soluble, el fósforo que se utiliza, ¿no? Entonces va a dar rápidamente a los arroyos. Por lo tanto, mientras se sigan usando este paquete tecnológico, digamos, nuevo, que se ha implantado, es bastante poco probable que podamos revertir la situación. Uh-huh. Y bueno, decía Andrés, hace algunos días estamos en la zona de influencia de la posible instalación de la posible nueva planta de UPM, y hace algunos días estuvieron aquí en Durazno para explicar, bueno, qué piensan hacer ellos para cuidar, incluso hablan de mejorar la calidad de las aguas del río con su instalación. ¿Ha tenido contacto con esa información? ¿Qué opina al respecto? Sí, por supuesto que he tenido contacto por esa información, pero dicen lo que quieren y han dicho tantas cosas, tanto ellos como el gobierno, que uno al final queda perplejo, ¿no? Es decir, hablan de miles de puestos de trabajo, cosa que no existe, cosa que es mentira. Hablan de la inversión inicialmente iba a ser de $4.000 millones, cada vez se ve que es de menos, y en fondo, digamos, el Estado uruguayo va a invertir más sin recibir nada, ¿no?, que lo que va a invertir UPM, ¿no? Porque, por ejemplo, solo el ferrocarril no son $800 millones, sino son $800 millones más eso es lo que, digamos, la inversión que hace quien construye. Pero después el pago de los intereses de
de esa deuda, más la ganancia de la empresa, más esto y lo otro, se va a una cifra que anda por el doble, ¿no? En 20 años. Y así sucesivamente, digamos. En realidad, lo que dice la empresa es de Pinocho, ¿no? Se les tiró la nariz, es bestial, ¿no? Es la sumatoria de falsedades que se están diciendo para conseguir que la, digamos, licencia social, como se llama ahora a nivel empresarial, es brutal. Ahora, bueno, yo qué sé, la gente quiere creer en algo, ¿no? Entonces, si no hicieran propaganda, seguramente el rechazo iba a ser mucho más fuerte. Es decir, hay todo un movimiento en este momento de gente que está firmando para que el gobierno rechace, o sea, anule mientras hay tiempo lo que se dio en llamar el contrato, ¿no? Ahora, el perjuicio en la ecología, en lo que podría afectarnos en caso del Río Negro, que era lo que estábamos hablando, comparándolo con el posible perjuicio económico, ¿es de preocuparnos también? Bueno, pero por supuesto, digo, hay cosas, digamos, que ustedes deben verlas, ¿no? Bueno, lo que ocurre también es que los campos que van agarrando, comprando las forestales, son campos que ahora están cerrados a candado, ¿no? Yo cuando trabajaba en la parte de relevamiento de suelo, ese tipo de cosas, no tenía ninguna dificultad en entrar en todas las estancias para ver cuáles eran las tierras que tenían. Ahora me di una vuelta hace poco ahí por la zona, digamos, buscando muestrear algunos sedimentos que me interesaban para una investigación que estaba haciendo, y no pude llegar al río en casi ningún lugar porque las estancias están cerradas, las casas de los cascos demolidas, y entre las cosas que me encuentro es que están plantando con eucaliptus suelos agrícolas, ¿no? Aquello que nosotros plantamos los suelos que no sirven para nada, ¿no? Mentira, ¿no? Están plantando claramente suelos, digo, suelos negros profundos, ¿no? De los más fértiles del país, los están plantando con eucaliptus. Es decir, tenemos problemas por todos lados. Primero porque si efectivamente la contaminación va a ser severa, y la contaminación es además, porque parecería que, claro, yo comprendo la gente que tiene su aguada en el lago, tiene problemas, ¿no? Pero después, cuando el agua sigue rumbo al mar, pasa por el río Uruguay, llega a Mercedes, llega al río Uruguay, del río Uruguay al río de la Plata, y en los hechos hemos pasado de tener 8 eventos en el río de la Plata con algas a tener 80 en 10 años, ¿no? Y ¿eso qué es? Bueno, eso es la contaminación que viene de arriba, por supuesto, del río Uruguay, que también viene de la soja de Brasil, ¿no? Sin lugar a dudas, pero cuanto más le agregamos, más problemas vamos a tener en el río de la Plata y en todos los lugares donde se toma agua potable superficial, ¿no? Porque hay que ver que, digamos, el río Negro da también agua a Mercedes, por ejemplo, ¿no? Después desemboca en el río Uruguay y esa agua contaminada sigue rumbo a Colonia y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos un oyente que nos pide le preguntemos qué incidencia tiene sobre flora y fauna, y podemos incluir entonces también a la especie humana que consume el agua. Sí, por supuesto que sí, inclusive consume o que se baña, ¿no? Es decir, olvídense de bañarse en esa agua. Hace un par de años ocurrió una niña que se bañó en Malvín en condiciones de una floración de algas de ese tipo y hubo que hacer un trasplante de hígado, ¿no? Y cuando le analizaron, hicieron un corte histológico y analizaron el hígado, llegaron a la conclusión de que el problema era que había bebido agua con un poco de la toxina, digamos, de las algas. O sea, el problema es efectivamente serio. Y por supuesto que, bueno, ustedes vieron la vez pasada la cantidad de sábalos que se murieron, ¿no? Y se murieron de golpe. Y dice, bueno, porque la UTE cortó el agua. Sí, pero la UTE toda la vida hizo eso, y los bichos no se morían. Es decir, ¿qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió es que hay menos oxígeno en el agua porque hay más contaminación. Entonces, la concentración de animales en un agua con muy poco oxígeno les produjo la muerte. ¿Qué pasa con los animales, con el ganado que utiliza esas aguadas también? Bueno, es que ha muerto ganado y además se ha estudiado de que la carne ya empieza a tener presencia de la toxina, la carne de los vacunos, ¿no? O de los ovinos, que han bebido agua del embalse.
Por lo tanto, bueno, podemos tener problemas de otro tipo también. Realmente la situación es muy compleja en el Río Negro, y pues, las represas, la mayoría son, bueno, sobre todo Rincón de Bonete, muy antiguo, y entonces, digamos, ya desarrolló las condiciones para después seguir contaminando aguas abajo, ¿no? Entonces, porque ya el agua ya lleva, ¿no?, los propágulos, por llamarlo de alguna forma que se entienda, de las algas. Entonces, tenemos todo el Río Negro de Rincón de Bonete hacia abajo, con problemas serios de contaminación, por supuesto. Estos problemas, pensando en la planta UPM que hay actualmente en Fray Ventos, ¿allí ocurrieron también o son tipos de aguas distintas, pues son caudales de ríos distintos? Bueno, quiero decirles que el río Uruguay efectivamente también tiene floraciones de estas algas casi todos los años, ¿no? Que se producen muy posiblemente en la represa de Salto Grande. Y luego se mantienen, digamos, y se sigue incorporando los efluentes de las ciudades que desaguan sus aguas servidas al río, etcétera. Entonces Bonia, UPM, es un elemento más, ¿no?, en todo este proceso de contaminación, simplemente un elemento más. Ahora, efectivamente, el río Uruguay tiene un orden de magnitud más de caudal, ¿no? Estamos hablando, digamos, que la media son 5.000 metros cúbicos por segundo, y la media del Río Negro anda en torno a los 500, 600, ¿no? O sea, es un orden de la capacidad de dilución que tiene el río Uruguay. Además, el río Uruguay no está instalado ahora UPM, no es un lago, ¿no? Es un río. En cambio, aquí se van a instalar en un lago, ¿no? A la propia gente a la propia empresa preferiría instalarse en el río Uruguay ampliando la zona y no en el Río Negro. Lo que lo quieren instalar en el Río Negro es el gobierno, ¿no? Eso está claro. Además, para no tener, supongo, problemas con Gualeguaychú, alguna cosa de ese tipo. No sé por qué, pero digamos, el interesado en que estén en el embalse del Río Negro es el propio gobierno uruguayo. Bueno, profesor Daniel Panario, le agradecemos por habernos planteado la realidad en la que estamos, solucionando o respondiendo a muchas inquietudes que hemos recibido durante todo este tiempo de programa, en algunos momentos cuando afloran esas imágenes que llaman la atención y la gente nos empieza a mandar a la radio, y es la realidad, y le creemos, confiamos en usted por toda la trayectoria que tiene. Ahora nos gustaría cerrar, si es posible, esta nota con algún mensaje esperanzador. ¿Tiene esa posibilidad? Sí, la esperanza es de que no se instale, ¿no? Porque además el impacto más grande es el incremento todavía y extranjerización de la tierra para seguir plantando eucaliptus, que generan un impacto muy negativo sobre el suelo y sobre el agua, ¿no? Entonces, además le vamos a garantizar agua, pero después en la alta cuenca ellos la chupan desde los eucaliptus, ¿no? Entonces, bueno, lo más probable es que no se pueda cumplir en algún momento de sequía con el contrato, y andás a ver qué multas o qué cosas vamos a... Es decir, cada vez que se hace un contrato de estos con una gran empresa, terminamos con un juicio millonario, ¿no? Tenemos un juicio con el Ratiril, por no sé cuántos miles de millones de dólares, por cientos de millones de dólares, otro con Gasallago, que tampoco se construyó, no sé qué, por no sé cuántos dólares. Bueno, ahora va a empezar uno por el ferrocarril con una empresa española, no sé qué, y después será otro con... Y bueno, y terminamos en tribunales internacionales que en general, ¿no?, son muy afines a las empresas, no a los gobiernos. Entonces, menos un gobierno chiquito frente a una empresa tan grande, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente la esperanza que tengo es que no se haga, ¿no? Este emprendimiento, y que se tomen las cosas en serio después desde el punto de vista del manejo agropecuario de la tierra. Muy bien, bueno, profesor Daniel Panario, muchas gracias por estos minutos y por toda la información para nuestra audiencia de Informados 960 a través de Radio G, que emite desde Durazno, pero que llega a gran parte de la región. Muy bien, yo encantado y a las órdenes como siempre. Muchas gracias.